Bueno, continuamos con el capítulo 3. El capítulo 3 ya nos habla sobre la programación lineal en sí. ¿Qué es la programación lineal? Bueno, pues es una rama de las matemáticas que se encarga de resolver un problema que, por ejemplo, puede ser maximizar los ingresos de una empresa que produce ciertos productos, o puede minimizar también. ¿Cómo que puede minimizar? Pues los costos de una empresa. Por ejemplo, no sé, optimizar la ruta de la logística para que así se gaste menos gasolina y ese tipo de cosas. Entonces, cada problema dentro de la programación lineal tiene ciertas restricciones. ¿Qué pueden ser estas restricciones? Por ejemplo, pueden ser que el resultado siempre sea un número entero. Por ejemplo, digamos que una empresa produce autos, pues tienen que producir autos de manera entera. O sea, no puede producir medio auto, ni 3/4 de auto. Entonces tienen que ser una cantidad de números enteros. Entonces, la idea con toda la información de las restricciones, de las ganancias, de los costos, es que formemos una función objetivo. Esa función, como su nombre lo dice, es la que vamos a estar trabajando en cuanto a maximizar o minimizar, ¿sí? Entonces vamos a ir con el ejemplo que menciona el libro. Vamos a leer un poquito lo que viene en el libro. Dice que la empresa Yapetto manufactura dos tipos de juguetes, que van a ser soldados de madera y trenes de madera. Vamos a poner aquí la información que nos van a ir dando para poder formar primeramente lo que es la función objetivo. Entonces, tipo de producto, pues son soldados y trenes. Siempre es bueno, primero que nada, el obtener toda la información del problema, escribirla a lo mejor en forma de una tablita, para que así se nos facilite al momento de querer obtener la siguiente información, que en este caso sería la función objetivo. Bueno, entonces nos dice el problema que produce soldados y trenes. ¿Qué más nos dice? Nos dice que un soldado se vende en $27. Vamos a ver en cuánto está la venta de cada soldado. Dice que está en $27, ¿ok? Pero que requiere $10 de materia prima. Ok, vamos a ponerle aquí la materia prima. Pues van a ser $10. Y además dice que genera un costo global de otros $14. ¿Qué es eso del costo global? Digamos que pues quienes fabrican dichos juguetes, pues son personas o son máquinas. En cualquiera de los dos casos, a las personas se les tiene que pagar, las máquinas consumen luz. Entonces esos son los gastos que le van a llamar el problema globales. En otros problemas podría mencionarlo de manera más directa. Entonces anotamos aquí costos globales. Dijimos que los costos globales para los soldados era de $14, si no me equivoco. Así es, $14. Mientras que un tren se vende en $21, ok, ya es el costo total del tren a la venta. Pero ¿cuánto vamos a necesitar de materia prima? Vamos a necesitar $9 de materia prima. Y otra vez necesitamos otros $10 de costos globales, que ya mencionamos anteriormente, que pues puede estar sujeto a personas, máquinas, tiempo a lo mejor también. Entonces ya tenemos estos datos. ¿Qué es un dato que ellos no nos dan así inmediatamente? Por ejemplo, ¿cuál es la utilidad de cada uno de los juguetes que se producen? Vamos a ponerla por acá. ¿Cómo se calcula la utilidad? Pues simplemente es lo que yo vendo el producto versus lo que me costó fabricarlo. Entonces, en este caso, los soldados me cuestan 27, pero me cuestan $24 fabricarlos. ¿Cuál es la ganancia o la utilidad para cada soldadito? Pues va a ser de $3. Asimismo, ¿cuál va a ser la ganancia total para los trenes? Pues va a ser 21 menos 9 menos 10, que esto serían $2 por unidad de tren. ¿De acuerdo? Ok, estos son los primeros datos que nos da el problema. Ya los escribimos en una tablita para que pues por ahí lo tengamos y no se nos olvide. Y pues de hecho es para manejar mejor la información. ¿Qué más nos dicen? Nos dice que ahora nos vamos al área de producción. Nos dice que cada soldado necesita 2 horas de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Vamos a anotarlo por aquí. Entonces
otra vez el tipo de producto. Dijimos que eran los soldados y los trenes. Entonces, de acabado, ¿qué tenemos en el acabado? Dijimos que eran 2 horas de acabado, y de carpintería, lo voy a abreviar. ¿Cuánto necesitamos para cada soldado? Vamos a necesitar 1 hora de carpintería. Y para los trenes también nos menciona ahí el problema, que se necesita 1 hora y 1 hora de acabado de carpintería, 1 hora de acabado y 1 hora de carpintería, más bien. Tenemos por ahí que solamente disponemos de 100 horas por semana de trabajo de acabado. Y por otro lado tenemos 80 horas de trabajo por semana, obviamente también, de carpintería. Es decir, pues claramente esto ocurre en muchas empresas. No tenemos una cantidad ilimitada, no podemos estar produciendo las 24 horas del día los productos. Entonces, por semana 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería. Más aún nos dice que la demanda de los trenes es ilimitada, es decir, podríamos producir 1000 trenes a la semana y aún así podrían venderse esos 1000 trenes. Eso no es algo que tenga una restricción. Pero por otro lado, sí tenemos una restricción para los soldados. Nos dice que por semana se venden a lo más 40 soldados por semana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no podemos producir más de 40 soldados, no podemos producir, por ejemplo, 50 soldados, por la restricción que nos da el problema. Ok, entonces ya tengo aquí toda la información. Tengo a esta parte ya le vamos a llamar lo que son las restricciones del problema, que son, tengo solamente más bien necesito para cada soldado 2 horas de acabado y 1 de carpintería. Para los trenes 1 y 1. Tengo 100 horas al total de la semana y 80 horas de carpintería, y producir a lo más 40 soldados. Ojo, una observación: es muy importante siempre conocer las unidades. En este caso son horas por semana, ¿sí? Si esto estuviera, digamos, no sé, en días, y acá esto estuviera en horas, tendríamos que convertir de horas a días o de días a semanas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que necesitamos que todas las restricciones tengan la misma unidad, sean días, sean horas, sean segundos, sean minutos. Va a depender de lo que el problema nos esté diciendo. Bueno, lo primero entonces es definir la función objetivo, pero toda función, como bien lo sabemos, para toda función necesitamos unas variables de decisión. Estas variables de decisión, pues, para nuestro problema van a ser cuántos soldados hago, cuántos trenes voy a hacer. Vamos a llamarle X1 al número de soldados producidos por semana. Otra vez es importante la unidad en la que estamos tomando. Y X2 va a ser el número de trenes producidos por semana, igualmente. ¿De acuerdo? Entonces estas dos variables son los que, bueno, vaya, le llamamos variables porque no conocemos cuántos vamos a producir por semana aún. ¿Por qué? Porque la finalidad de esto es cuántos trenes y cuántos soldados tengo que producir por semana para que se genere más ganancia para esta empresa que tiene Giapeto, si no mal me equivoco, ese es su nombre. Bueno, entonces necesitamos ahora sí la función objetivo. Ya tenemos lo que son las variables de decisión. Y ahora, ¿cómo podemos definir esa función? Pues si queremos maximizar la ganancia de aquí, ¿cuál es la ganancia para Giapeto por cada tren y por cada soldado? Pues es esta, finalmente, ¿sí? Es decir, cada que yo produzco un soldado, la ganancia final es de $3. Cada que yo produzco un tren, la ganancia final es de $2 y los voy a sumar. Entonces, la función objetivo va a ser la siguiente. Escribimos, en este caso, como es una función de dos variables, escribimos f de x1, x2 va a ser igual a 3 veces x1 más 2 veces x2. Como menciono, va a ser 3 por la cantidad de soldados que produzco más 2 veces la cantidad de trenes que produzco. Esto proviene de la utilidad
de cada uno de ellos. Bueno, entonces reescribo acá la función objetivo y dije, nomás para que no se nos olvide, hay que maximizarla, ¿verdad? Porque eso es la ganancia por semana para la empresa. Vámonos ahora con las restricciones. Las restricciones, como menciono, pues es algo que nos impide, por ejemplo, producir 1000 de cada uno. Pues a final de cuentas, entre más produzca yo del X1 y el X2, que son soldados y trenes, pues más ganancia hay, ¿verdad? Pero pues eso ya acoplado a la vida real, pues no siempre se puede. Siempre tenemos como que un tope de producción. Entonces, ¿cuáles eran las restricciones? Si mal no recordamos, aquí están las restricciones que nos da nuestro problema. Y ahora vamos a escribirlas ahora sí de manera matemática, ¿de acuerdo? Entonces, cada soldado requiere 2 horas de acabado y 1 de carpintería. Entonces, vamos a escribir aquí 2x1 es la cantidad de horas de acabado que necesita, van a ser la cantidad de horas de acabado que requiero dependiendo de cuántos soldados voy a producir. Y ahora, como tengo a lo más 100 horas de acabado, pues esto no debe de pasarse de 100. Pero no nada más tengo soldados, tengo trenes. Los trenes también requieren solamente más bien 1 hora de acabado. Entonces voy a escribir más x2. Ahora, ¿qué me representa esto? Representa la cantidad de horas totales de acabado combinadas entre soldados y trenes. Y como mencionamos, esto no puede pasarse de 100, entonces tiene que ser menor o igual a 100. De la misma manera definimos para la carpintería, se le requiere 1 hora y 1 hora respectivamente para soldados y trenes, es decir, x1 más x2 es menor o igual que 80 horas que tengo disponibles de carpintería. ¿Qué otra restricción voy a tener? Pues claramente x1 y x2 ambos deben de ser mayores o iguales que 0. ¿Qué quiere decir esto? No puedo producir menos 1 soldado, menos 3 trenes. Y esto no siempre, y esto en la práctica es bastante común que se olvide colocar esta restricción, pero al momento de resolver puede llevar a causar problemas, entonces siempre es bueno ponerlo, ¿de acuerdo? Entonces llevamos 1, 2, 3 restricciones, nos falta ahora lo de los máximos soldados. Solamente puedo producir no puedo producir más de 40 soldados porque no se me van a vender y eso podría generar otros costos extra, y eso ya se verá a lo mejor más adelante en un problema de combinación de programación lineal un poquito más avanzado, ¿de acuerdo? Donde no puedo, por ejemplo, tener inventarios de más. Ok, entonces, ¿qué nos faltaba? Dijimos 40 soldados. Es decir, los soldados son X1. X1, la cantidad de soldados, si no se nos olvida, esto tiene que ser menor o igual que 40. ¿De acuerdo? Y pues ya, con estas van a ser nuestras 4 restricciones para el problema. Ok, dentro de este problema estamos suponiendo algunas cosas sin pérdida de generalidad. ¿Qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo primero proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? Que, por ejemplo, en la función objetivo, si yo produzco más soldados y más trenes, obviamente esta función objetivo va a subir. ¿Por qué? Porque, pues, al producir más, estamos suponiendo que voy a vender más, ¿cierto? Cosa contraria, por ejemplo, ¿qué pasa si produzco de más y no se me venden? Pues ahí estaría generando otros costos y bueno, ahí ya nos metemos con otras cosas. Por lo pronto vamos a suponer solamente que entre más yo produzca, más genero, ¿de acuerdo? Otra cosa que estamos suponiendo es lo de enteros. Como había mencionado al principio del video, estos dos números necesariamente son enteros porque no puedo producir medio tren o no puedo producir 3/4 de soldado, ¿verdad? Sería algo ilógico. Y por último, estamos suponiendo le llamamos certidumbre. ¿Qué es la certidumbre? Pues que conocemos, por ejemplo, todas estas restricciones. Va a haber problemas en los que digamos que no las vamos a poder conocer, pero vamos a tener otras. Y en la vida real, por ejemplo, a lo mejor no tenemos un dato exacto de estos dos números, por ejemplo, que tenemos solamente 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería, o a lo mejor no sabemos esto de los máximos soldados. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues ahí ya nos tendríamos que meter con un poco de estadística, pero eso lo veremos yo creo que más adelante. Ahora, lo que sigue, ya teniendo
la función objetivo definida y las restricciones, pues es buscarle una solución. ¿Cuál va a ser una solución? Pues aquella que me genere más ganancias, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a considerar el conjunto de soluciones factibles, es decir, todas las soluciones que cumplan con estas restricciones, ¿sí? ¿Por qué? Yo le podría meter aquí, como mencionaba hace un rato, no sé, 500 y 500, y eso pues me va a generar bastante ingreso, pero al momento de irme a las restricciones a lo mejor ya no va a funcionar. Por ejemplo, digamos que quiero producir 60 soldados, pues esta restricción te dice que no puedes producir nada más, o más bien máximo 40. Bueno, digamos que quiero producir 20, ok, esta sí vale, pero acá quiero producir 100, ¿se valdrá? A ver, vámonos a esta restricción, nos dice que 2 por 20 es 40 más 100, 140, ya me pasé de 100, es decir, no puedo producir 20 y 100, por ejemplo, ¿sí? Tengo que encontrar una solución óptima que cumpla con todas estos. Para ello vamos a irnos por pasos. Primero vamos a encontrar todas las soluciones que nos sirven, que cumplen con todo esto, y después encontraremos la mejor para nuestro caso, ¿de acuerdo? Y a eso se le conoce como conjunto de soluciones factible. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, una que sí sería una solución factible, digamos, sería x1 igual a 40, recordamos, x1 no se puede pasar de 40, y x2 digamos que sea 20 a lo mejor, ¿sí? Ok, esta sería una solución factible, vamos a ver. 2 por 40, 80 más 20, 100, este sí cumple. 40 más 20 es 60, menor o igual que 80, también cumple. Ambas soluciones son positivas, muy bien. Y la primera solución es menor o igual que 40. Esta sería una solución factible, que no es la mejor. Bueno, eso es lo que nos vamos a ocupar ahora. Sí, vamos a proceder con la solución de aquel... vamos a proceder con la solución entonces de este problema de programación lineal. Hay varios tipos de soluciones. Vamos a estudiar la más facilita, que es la de el método gráfico, ¿sí? Entonces vamos a graficar estas cuatro, pues a final de cuentas son inecuaciones o desigualdades, ¿sí? Entonces vamos a dibujar el plano cartesiano. Lo voy a dibujar así un poquito grande. Y ok, y para poder dibujar el conjunto de soluciones factibles vamos a ir paso por paso, ¿de acuerdo? Vamos a primero graficar la 1, ¿sí? ¿Qué nos dice la 1? 2x1 más x2 menor o igual que 100. Eso, a final de cuentas, pues es una recta en R2 y quiere que grafiquemos por debajo de ella, ¿ok? Pues entonces vamos a recordar cómo se grafica una recta. Necesitamos dos puntos dado que es una recta, y esos puntos se consiguen de manera fácil. Vamos a ver cómo lo haremos. Si x1 es igual a 0 aquí, entonces tendríamos que 2x1 es 2 por 0, 0. Entonces nos queda x2, vamos a hacer que sea igual por lo pronto, igual a 100, ¿sí? Es decir, acabamos de formar un punto, el punto 0, 100. Vamos a hacer ahora el otro punto, cuando x2 es 0. ¿Qué pasa cuando x2 es 0? Tendríamos que 2x1 más 0 es igual a 100. Como menciono, yo sé que esto es menor o igual, pero el menor, como mencionaba, es simplemente dibujar por debajo de la recta. Para dibujar la recta vamos a tomarlo como igual. Como 2x1 es igual a 100, pues x1 es igual a 100 entre 2 y x1 es igual a 50. Acabo de formar el punto 50,0. Ojo, importa bastante el orden. x1 va de este lado, x2 va de este lado. Ya tenemos los dos puntos, vamos a dibujarlo con otro color. En este caso, bueno, primero necesitamos el punto que es el 0. Voy a dibujar por aquí a lo mejor el 50 y pues que el doble sea 100. De igual manera acá vamos a dibujar por aquí el 50, así está más o menos. Y por acá el doble 100, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dibujar el punto 0,100. El punto 0,100 pues claramente es moverse 0 veces a la derecha y 100 veces para arriba. Es decir, el primer punto está aquí. Y el segundo punto es moverme 50 veces a la derecha y 0 veces para arriba. Y como mencionaba, pues es una recta, simplemente unir esos dos puntos. Una vez que los hayamos unido, pues la región factible en este caso pues es toda la que está por abajo de esta recta, ¿de acuerdo? Pero aún no la dibujo dado que me faltan las otras condiciones.
Vamos a graficar la número 2, es igual, vamos a ver qué pasa si x1 es igual a 0, vamos a igualar esto, si x1 es 0, ¿a quién le queda hacer x2? Pues que x2 sea 80 y así obtengo el punto 0,80, ¿de acuerdo? De otro modo, yo tengo que si x2 es igual a 0, otra vez, como estos dos son iguales, pues x1 debería de ser 80 y obtengo el punto 80,0. Ya tengo dos puntos, vamos a graficarlos. Ok, entonces vamos con otro color, pues por aquí a la mitad está el 75 y un cachito más para acá el 80. Igual acá arriba está el 75 y un cachito más arriba el 80. Que aquí está el 80, este es el 80. Y pues unimos esos dos puntos. Listo, ya tenemos graficados los dos puntos y ahora la pregunta es ¿dónde se intersectan estos dos conjuntos? Pues se van a intersectar en esta parte. Aquí voy a dibujar, se me perdió el marcador, aquí está. Se van a intersectar en esta parte hasta ahorita. ¿Ok? Que pues si se fijan no tomamos en cuenta esta parte de acá arriba porque cuando estamos aquí arriba no cumple lo azul y cuando estamos de acá, de este lado, no cumple lo verde. Y ahora la pregunta es ¿por qué no me puedo ir más para abajo o más para acá? Porque estaríamos tomando valores negativos y esto no se puede por la restricción número 4. Finalmente vamos a graficarla. Vamos a graficar en este caso ahora la restricción número 3. Nos dice que x1 es igual a 40. Igual, ¿verdad? Lo dijimos que lo estábamos tomando iguales. Bueno, pues cuando el x1 es 40, pues está como que por acá. Es decir, dibujo aquí esta línea infinita otra vez. Y al graficar esta línea, este cachito de aquí desaparece, ¿sí? Esto que está entre lo verde y lo rojo desaparece. ¿Por qué? Porque yo quiero que se cumplan las tres a la vez. Y aquí está, se cumple lo azul, lo verde y lo rojo a la vez en este cachito. Lo voy a volver a dibujar un poquito más bonito. Entonces dijimos que era esto. Es mi región de solución factible. Es decir, cualquier punto que yo me agarre entre estas tres va a ser un punto de solución que cumpla con estos tres. Ahora sí, vamos a ver cuál es el mejor punto. Bueno, el mejor punto ahorita nada más vamos a tomarlo que van a poder ser 4. Este o este, ¿de acuerdo? Es decir, son los 4 puntos en este caso que son como que los vértices de un polígono medio extraño que quedó ahí formado, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué nos vamos a interesar solamente en esos puntos y por qué no en los que están adentro. Ok, bueno, necesito finalmente ver cuáles son las localizaciones de esos puntos. Claramente este punto es el 0,80, muy bien. Este punto claramente es el 40,0, pero me falta ver cómo serían estos dos puntos, ¿sí? Vamos a encontrarlos. Entonces, este punto está en la intersección de la verde y de la azul. Si recordamos, la verde y la azul son estas dos, entonces vamos a ver cuál es la solución de esas dos. 2x1 más x2 es igual a 100. x1 más x2 es igual a 80. Quiero ver cuándo se intersectan esas dos. Es decir, tengo que resolver un problema, un sistema de ecuaciones. Aquí nos quedaron dos, es fácil, pero puede quedarnos un sistema de ecuaciones de hasta 5 o 6 ecuaciones con 6 incógnitas y ahí ya nos tendríamos que meter con matrices. Por lo pronto es fácil, esto se resuelve como lo habíamos visto en el primer video. Multiplicamos aquí por 2 para eliminar la primera variable. Esta se queda igual, 2x1 más x2 es igual a 100. Y menos 2x1 menos 2x2 es igual a menos 2 por 80 son menos 160. 2x1 menos 2x1 se va, se hace 0 y luego aquí es más x2 menos x2, esto me queda menos x2 igual a 100 menos 160 son menos 60, por lo tanto x2 es igual a 60. Y ahora la pregunta es ¿cuánto es x1? Pues fácil, si este vale 60, ¿cuánto debe de valer este para que me dé 80? Pues 20. x1 vale 20, y es decir, este puntito, ya voy a borrar esto de acá, este puntito no es más que el 20,60. Me falta ya nada más este puntito. Ahora, ¿cómo encuentro ese puntito? Si nos fijamos, por eso lo puse de otros colores, es la intersección del verde y la roja. El verde, recordamos, es la primera, sí, es la primera, es el número 1. Sería bueno ponerle aquí los colores.
Entonces es el 1 contra la restricción 3. Vamos a ver qué pasa. La 1 es 2x1 más x2 igual a 100. La restricción 3 es x1 igual a 40. Es decir, cuando x1 vale 40, esto vale 2 por 40. 80 más x2 es igual a 100. Es decir, 80 más algo que me da 100, x2 es igual a 20. ¿Sí? Entonces este puntito sería el 40,20. Y estos son los 4 puntos que me van a interesar para encontrar la solución factible. Perdón, para encontrar la solución óptima, ¿sí? Ahora, ¿cómo decido? Pues ya aquí en este punto ya es fácil. Simplemente le meto estos 4 valores a mi función objetivo y el que me dé más, pues ese va a ser el que yo voy a querer, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, vámonos con este primero. F de 0,80. El segundo, F de 20, 60. F de 40, 20 y F de 40, 0. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. 0 por 3 es, bueno, lo pongo 3 por 0, 0. Más 2 veces 80. Esto es 0 y 2 por 80 son 160. Vámonos con el que sigue. Vámonos con el que sigue. 3 por 20 más 2 por 60, ¿verdad? 3 por 20 son 60, 2 por 60 son 120, entonces 60 más 120, 180. Esto ya le va ganando a esta, entonces esta va a ser una mejor solución, falta ver las otras. 40 y 20, 3 por 40 me da 120, más 2 por 20 me da 40, esto me da 160, es decir, ¿qué me dice esta solución? Que si yo escojo hacer 40 soldados y 20 trenes, es lo mismo que si yo escogiera hacer 0 soldados y 80 trenes, me genera lo mismo. Por lo tanto, esta va ganando. Y finalmente, 3 por 40 más 2 por 0. Pues esta claramente me da simplemente 3 por 40, 120. Esta es la que menos ganancia me da de las 4. Por lo tanto, ¿cuál es la solución óptima para este problema? Sería fabricar 20 soldados y 60 trenes. Y esa es la solución óptima. Entonces, un conjunto es convexo si el segmento que une 2 puntos de dicho conjunto se queda en el conjunto. Eso hay que verlo, yo creo que mejor con un dibujito. Por ejemplo, un cuadradito facilito. Agárrate 2 puntos cualesquiera, traza una recta entre ellos dos y observamos que este conjunto sí es convexo. ¿Por qué? Porque la recta se queda completamente en ese conjunto. Vamos a dibujar uno que no sea convexo, por ejemplo, una tipo flecha. Si nos agarramos, voy a escribir con otro color. Si nos agarramos estos 2 puntitos, vamos a trazar una línea entre ellos, ¿sí? Observemos que lo que se queda aquí en medio no está dentro del conjunto. Este no es un conjunto convexo. Uno un poquito más raro, a lo mejor así. No deja de ser convexo. Te tomas cualesquiera 2, se queda. Te tomas otros 2, se queda, ¿sí? Entonces estos son ejemplos de conjuntos convexos. Este es un conjunto no convexo o cóncavo, ¿sí? Entonces, en los problemas de programación lineal, los conjuntos convexos siempre van a ser los conjuntos de soluciones factibles, ¿de acuerdo? Si recordamos en el ejemplo que al dibujar lo que quedaba entre las líneas es un conjunto convexo, ¿sí? Y nos van a interesar los puntos, los vértices de ese punto, de ese conjunto convexo, porque está demostrado que los vértices, llamados puntos extremos, van a ser los puntos de la mejor solución, ¿sí? Entonces, pues, que quede ahí como anécdota, el conjunto que analizamos hace un rato, que lo dibujamos ahí con las rectas de las restricciones, era un conjunto convexo y nos fijamos en sus vértices. Introducimos los datos a la función objetivo y pues ya, elegíamos el que más nos convenía.